Buenas noches, nuevamente aquí platicando mis historias. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Platicando nuevamente mis relatos, mis historias vividas. El día de hoy, el tema que me llama la atención es el top de los seres fantasmales, seres oscuros más populares que el día de hoy yo recuerdo. Cuando se habla, por ejemplo, de La Llorona, es un personaje que yo considero el más popular y los relatos de La Llorona se pierden por todo el país. Inclusive yo he escuchado historias en otras partes del planeta, como en Centroamérica, que coinciden todos con el relato de La Llorona. En ese top yo considero que viene siendo el más popular. En segundo lugar, yo escucho o he escuchado al charro negro, el famoso charro negro que se da mucho, sobre todo en el norte y en provincias donde hay ranchos, campos de cultivo. El famoso charro que llega en su caballo negro, que llega con sus espuelas, con sus herrajes de oro, ofreciendo siempre pues, cumplir los deseos de aquel que se atreva a pactar con él. A él lo consideraría el segundo de este top. Personaje muy popular, sobre todo el hecho de vestirse de charro. Lo hace ser un personaje hasta cierto punto muy local, muy mexicano. Yo no me imagino al charro negro en Europa, ¿no? Pero en lo que es en México y en algunos países también de Centroamérica, de repente este personaje, en lo personal, me parece que ocuparía el segundo. El tercero de este top podían ser los nahuales. Hoy en día han cobrado mucha fuerza. El personaje muy mexicano. Los famosos nahuales, aquellas personas que tienen la capacidad de transformarse en animales. Perros, burros, guajolotes, cerdos, inclusive en aves. Son personajes muy recurrentes en cualquier historia de la provincia de México y hoy en día han cobrado también mucha fuerza. El término nahual, hasta donde yo he investigado un poco, proviene de los nahuas, de una tribu de aquí de México, cuyos curanderos o brujos tenían el conocimiento, o tienen, porque hoy en día hoy ha cobrado mucha fuerza, y se habla con frecuencia mucho de los nahuales. Inclusive se recrea mucho con inteligencia artificial ese tema. Y muchos de los videos que llegamos a ver pues son elaborados con esa intención, no son auténticos. En alguno de los relatos que he tenido aquí, yo he tenido algún encuentro, ¿no? He hablado de algunos encuentros que he tenido y sí he sido testigo de, del nahualismo. El tema de La Llorona, pues es un tema que honestamente yo no soy experto ni he tenido esa experiencia igual que con el charro. Hay otros seres dentro de las tradiciones, como los duendes, dependiendo de la región están los chaneques. Yo comento esto de este top porque yo tengo son 4 experiencias vividas, son experiencias personales. Les recuerdo que yo todo lo que comento aquí, lo que trato de compartir son experiencias personales que a través de mi recorrido y a través de la vida yo he sido testigo. Hablo de un personaje que a mí el día de hoy no alcanzo
a dar una explicación, porque no la hay. Es el famoso perro negro. Este personaje, hasta donde yo lo he comentado y he escuchado, pocas veces se comenta, pero quiero pensar que de las personas que me pudieran escuchar hablando de este tema, nos compartan su experiencia. Es un perro tipo lobo, negro completamente, con los ojos rojos. Se presenta en diferentes circunstancias y tiene la característica de poder aumentar su tamaño o disminuirlo o avanzar de una manera pues, fuera de lo normal. Se puede desplazar, porque yo lo he vivido, y regularmente, por lo menos en lo que a mí respecta, no tiene una actitud que consideremos de agresión o que podía hacer que uno pensara que me agredió un perro como esos, ¿no? Su sola presencia impone. Se presenta regularmente por las noches, después de las 10, 11 de la noche es muy común, panteones, carreteras, caminos. En carreteras es muy común en las curvas. Yo puedo relatar la experiencia que tengo de este ser porque cuando platico de esto con algunas personas que están en el medio con brujos y chamanes, les llegué a preguntar, oigan, ¿a quién representa este personaje? Ha habido quien me dijo, no, es que son nahuales. Ha habido quien me dijo, no, es que es el diablo. Sé que no es un ser de luz. La primera vez que yo puedo relatar de esto, o que supe de este personaje, fue en la familia, con la experiencia de un familiar que estudiaba la secundaria, era un jovencito, mi primo Pepe, un familiar mayor que yo, que comentaban mis papás, porque vivía con nosotros esta temporada, estaba estudiando, y le dio por irse a echar unas copas, y se le hizo tarde. Donde nosotros vivíamos, provincia de Puebla, Cholula, había muchas milpas y las calles eran muy solitarias, eran sembradíos para llegar a la casa, y se ponía tenebroso el camino. Y recuerdo que decían mis papás que esa vez mi primo llegó pálido, hasta la borrachera se la había bajado y que hasta inclusive se había hecho del baño. Que les platicaban mis papás, temblando con mucho miedo, que se le había aparecido un perro negro que lo vino siguiendo todo el camino para llegar a la casa, y que todavía antes de meterse a la casa se asomó y el perro estaba en la esquina observándolo con sus ojos rojos. Esa fue la primera vez que yo escuché ese relato. A los años, ese mismo relato lo vivió mi papá, en paz descanse. Igual en alguna ocasión él se echó sus copas y tuvo que llegar tarde a la casa. Y recuerdo que él platicaba que de repente entre las milpas salió un perro negro, pero con los ojos rojos, y que no era precisamente un perro común, porque era completamente negro y los ojos absolutamente rojos. Que lo que hizo mi papá en esa ocasión fue tomar una piedra y decir, no, pues es un perro cualquiera, ¿no?, que está por ahí, con todo y sus ojos rojos, y que le tiró con una piedra, y que únicamente el perro, a la hora que recibió la pedrada en el cuerpo, nada más se sacudió. Entonces mi papá se dio cuenta que eso no era normal. Igual agarró y a llegar rápido a la casa. Y la misma historia, pero con la excepción de que mi papá al parecer no le ganó hacerse del baño, simplemente llegó atemorizado, ¿no? Dice que igual se asomó a ver qué pasaba, y el perro estaba ahí en la esquina, con sus ojos completamente rojos. Yo escuché esos relatos cuando
en mi infancia. Y de repente yo pensaba que eran pues relatos pues, de leyenda, eran cuentos. Todavía no me adentraba yo a estos temas porque era yo pues, muy niño, a pesar de que había vivido algunas cosas ya que en otra ocasión voy a platicar. Y pasa el tiempo, pasan los años, me tengo que ir a vivir a la Ciudad de México, donde pues a los 23, más o menos 23 años decido casarme y mi primera casa fue un departamentito rentado en una colonia de la Ciudad de México, en la colonia agrícola oriental, en una calle cerrada de ahí de la colonia agrícola oriental. Recuerdo que eran los primeros meses en que yo me acababa de casar y el departamentito que yo rentaba tenía una ventanita que daba hacia la calle, hacia la cerrada. Yo estaba a la entrada de esa casa y escuchamos con la que era en esa época mi esposa, unos aullidos muy fuertes, ¿no? 10, 11 de la noche. Pero se oía como a la entrada de la cerrada. Nosotros en esa calle vivíamos pues, más o menos a media calle de la entrada de la cerrada. Se nos hizo pues, estos aullidos lastimeros de los perros, los aullidos clásicos. Y de repente fueron una o dos veces. Y no sé cómo se nos ocurre asomarnos por la ventanita. El aullido acababa de oír. Y cuando nos asomamos, estaba un perro enorme parado en la ventana, con las patas apoyadas en la ventana. El clásico perro negro, sus pelos completamente negro y sus ojos rojos. Recuerdo que esa vez cerramos inmediatamente las cortinas y no quisimos saber más de eso. Ya no hubo pues, ninguna manifestación. Fue la primera vez que siento que tuve esa experiencia. En otra ocasión, fueron 4 ocasiones en que a través de mi vida que tuve ese encuentro. La segunda vez que se me presenta en una carretera, pues local de ahí en Iztapalapa. Yo vivía en esa ocasión en Iztapalapa, pasaba por ese rumbo. Y había una pequeña curvita en una de las calles donde se encontraban, cerca del río Churubusco, donde se entraba a la colonia. Uno de mis hermanos me había comentado que a él también lo había visto. Pues yo no le di importancia y esa vez yo salí tarde del trabajo y pasaba en mi coche. Y eran 10, 11 de la noche, los mismos horarios. Recuerdo que de repente iba yo entrando a la curvita y veo al perro, que tal como me lo habían descrito, a la mitad de la avenida, de la carretera, justo en la línea del medio. Perro negro, de los ojos rojos, parado ahí a media carretera. Tuve una sensación rara cuando lo vi. Dije, ahorita le aviento el coche para que se quite ese perro de ahí. Pero algo dentro de mí me dijo, no, eso no es bueno, porque tal vez se decía por ahí que podía ser una trampa, ¿no? Y total, me seguí, ya no le di importancia. Y pasó el tiempo, segunda vez que lo volví a ver. La tercera vez que me toca después encontrarme fue una carretera que va de Pachuca a Tulancingo. Hay una parte, pues como es zona rural, un poco pues solitaria, carretera federal, 2 carriles, en aquella época, no sé hoy. Esa vez fue al mediodía, 12, 1 de la tarde más o menos. Recuerdo que yo había salido de Pachuca y iba en dirección a Tulancingo, andaba trabajando en un carrito, un Volkswagen, un bochito. Recuerdo que en una curvita, de repente dentro de los matorrales, sale un perro, poco antes de que yo llegara a la curva, trotando así como como muy descuidado, pero así trotando un poco en la carretera. Y atrás de mí justo venía un tráiler. Yo no me podía detener ni
ni podía pues tratar de evadirlo, porque en esa curvita había una loma, y si yo intentaba hacer alguna maniobra iba yo a salir de la carretera. Lo único que hice fue centrarlo, agarré en mi coche, justo a la mitad de la defensa, como yo había escuchado, lo centro y justo le pego. Recuerdo el impacto, recuerdo cómo siento que rebota en la parte baja de mi coche. Alcanzo a verlo por el retrovisor para ver qué había pasado, y en eso veo que ahí venía atrás el tráiler, ¿no? Como a quien le he platicado, es una escena muy rara, muy chistosa, porque es como en las caricaturas, agarra y se levanta el perro y se vuelve a levantar así como si nada, ¿no? Ya la otra parte del tráiler ya no lo alcancé a ver porque pues venía atrás de mí. Quiero suponer que el tráiler le dio otra repasada. ¿Qué pasó? No lo sé. Esa fue la tercera vez que se me presentó ese personaje, que era el mismo, negro completamente, tipo lobo y con los ojos rojos. La cuarta vez que se me presentó fue la parte más dramática pues de esta historia con ese encuentro, porque eso precedió a una situación que cambió completamente mi vida. Esa situación que yo viví ahí me anunció el final de una etapa de mi vida, de un ciclo que se transformó completamente en algo muy complejo. Más adelante algún día lo voy a platicar. Pero esa situación me anunció que tenía yo que acabar en lo que el día de hoy acabé. Yo quiero decir que el ser lo lo que ejerzo hoy como chamán, como curandero, no estaba en mis planes de vida. Yo no tenía pensado que iba a terminar dedicado a esta misión, la misión de la curación. Yo te llevaba una vida, pues hasta donde había podido, había sido una vida normal. Este evento se da, yo tenía mis cuestiones humanas, tenía yo una doble vida. Tenía yo por ahí un segundo frente. Y yo regularmente me iba a dar mis vueltecitas en las noches, tarde noche, cuando salía yo de mi trabajo. Y en aquella ocasión llegué como siempre, pero días antes había pasado algo, quiero comentarlo. Y empezó a pasar algo, era una vecindad frente a la Universidad Metropolitana de Iztapalapa. Era una vecindad, había no sé cuántas casitas ahí, pero empezó a rondar, como 10 días antes, apareció un perro negro, trepado en la barda, era una barda que rodeaba esa vecindad, pero nadie hacía nada, nadie decía nada. El perro en la barda, siempre que yo llegaba, yo decía, ¿qué hace ese perro? ¿De quién es ese perro? El perro estuvo ahí cada que iba yo lo encontraba. Como no sé, a los 10 días más o menos, recuerdo que volví a ver al perro. Yo llegaba ahí pues, a hacer mis cosas como era mi rutina, pasar a cenar y estar un rato con aquella persona. Y a las 11 pues normalmente ya me iba yo a la casa a continuar mi otra vida. En aquella ocasión recuerdo que eran las 11 más o menos, 10:30, 11, y salgo, pero para esto, en esa época, habían levantado el pavimento de esa avenida. Estaba levantado, iban a renovar el pavimento y lo habían levantado. Y mi coche yo lo había dejado pues, una calle antes donde todavía no levantaban el pavimento. Entonces yo tenía que caminar hacia mi coche, y cuando recuerdo que esa vez todavía lo vi al perro que andaba en la barda, y yo sabía que no era nada bueno. Cuando esa ocasión recorro esa vecindad para salir a la calle, me abro la puerta, y en medio de la avenida que estaban con el pavimento levantado, estaba el perro.
Justo el perro negro, ahí como que agarró más fuerza el personaje. El perro negro parado a media calle frente a la entrada de donde yo estaba saliendo, con sus ojos rojos, rojos, y cuando salgo se voltea y se me queda viendo, ¿no? Mi instinto, no entiendo por qué a veces en esas partes yo no puedo decir que tuve miedo, simplemente fuera un momento de shock, como que algo que no entendía, y de repente tomo un pedazo de pavimento y con toda la fuerza se lo suelto al perro y le pego en la panza. Nada más oyó hueco y el perro lo único que hizo es moverse tantito, así como sacudido por el impacto, pero no se quejó, no lloró, y justo en ese momento pasaba una persona en el otro lado de la banqueta. Me imagino que un estudiante que había salido tarde de la escuela, y él, quiero pensar que él vio toda la escena. Cuando va pasando se voltea, se le queda viendo al perro y se me queda viendo a mí y se echa a correr. Y fue el momento que tal vez eso me hizo reaccionar. Y dije, bueno, pues si él corre, yo también, ¿no? Y me voy corriendo hacia mi carro, que estaba como una cuadra. Y tengo que voltear a verlo y el perro no se movió, ahí se quedó. No puedo decir que me agredió, que me hizo, no, absolutamente nada. Yo lo agredí a él. Y recuerdo que volteo y lo veo, dije, no, pues ya se quedó allá. Me subo al coche, justo cuando arranco volteo a la banqueta y estaba acostado a un costado mío. ¿Qué cosa fue eso? ¿Cómo se trasladó? ¿Cómo se movió de arriba del techo? Baja enfrente, le pego, no hace pues no se queja, no hace ningún sonido. ¿Y cómo se traslada? Cuando yo volteo otra vez ya lo tenía a un lado de mi coche. Lo que me preocupó, dije, no, a ver en qué momento, cuando volteo lo voy a llevar aquí conmigo, ¿no? Afortunadamente eso no sucedió. Este personaje me anunció una serie de eventos que cambió por completo mi vida. He preguntado, ha habido que me dice, no, pues es un guardián, no, pues es un nahual. Hasta el día de hoy, sé que ese personaje se le ha presentado a muchas personas, ese relato en provincia ha sido muy comentado. Yo quisiera saber a veces, compartir esta historia con personas que hayan vivido experiencias como esta, porque es un personaje, que por eso hablaba yo de un top de personajes, que dentro de lo que yo sé y he escuchado, en provincia, inclusive, lo repito, un personaje que allá en Cholula, se hablaba de él, se me presenta en la Ciudad de México, se me presenta en la carretera de Tulancingo y se me vuelve a presentar otra vez en la Ciudad de México. O sea, no puede ser, no sé si sea el mismo o tenga, pues no sé, una serie de personajes regado por todos lados, ¿no? Es algo que hasta el día de hoy, a mí en lo personal, no encuentro una explicación, no puedo decir se trata de fulano, de sultano. Sé que es un ser de oscuridad, sé que no es algo bueno, pero tampoco puedo decir que sea alguien que te agreda, sino es una entidad que se presenta. Me he quedado siempre con la duda, algún día lo he comentado, ¿qué hubiera pasado si en algún momento lo hubiera yo confrontado, enfrentado y preguntado qué quería, quién era? Pero creo que de repente digo, pues qué bueno que no lo hice, porque no sé si hubiera yo soportado, pues tal vez ver algo más, y ya con lo que estoy platicando, pues tuvo un impacto muy fuerte en mi vida. Fue alguien que anunció una serie de eventos terribles que me enviaron directamente a cumplir mi misión, que es la que el día de hoy estoy compartiendo. Esta historia es con esa finalidad. Me gustaría, si alguien ha tenido una experiencia parecida, si alguien tiene una respuesta,
pues, compartirla para pues, que yo pueda salir de dudas, porque me quedé con esa sensación todo el tiempo. ¿Qué cosa fue? ¿Quién es? ¿Qué era? ¿Seguirá todavía por ahí presentándose a personas como yo, como otras personas? ¿Y cuál es su función? Creo que pues con este relato lo que he tratado es nuevamente de compartir parte de mis experiencias. Son experiencias personales. Lo personal no me interesa si que me den credibilidad, porque son relatos, a final de cuentas, experiencias muy personales. Respeto cualquier punto de vista. Gracias por haberme escuchado y espero pues, que haya quien me pueda compartir, quien me pueda dar una explicación más completa, porque yo el día de hoy aún no encuentro la respuesta. Gracias.